Muy buenos días, estimados estudiantes del tercer año. En Historia Universal vamos a ver hoy día el imperialismo. Es la fase superior del capitalismo, llamado también el capital monopólico. La última fase del capitalismo. Las características del imperialismo, ¿cuáles son? En primer lugar, llegamos a fines del siglo XIX a una etapa en la cual el capitalismo se desarrolla con la fusión del capital bancario con el capital industrial. Se unen y se forma la oligarquía financiera, o sea, un grupo de personas muy ricas del mundo que existe hasta hoy día, ¿no? Entonces, y practican a partir de este momento la exportación de capitales. Los estados poderosos van a prestar dinero a los países pobres, ¿no? Y van a cobrar altos intereses, y esas son ganancias muy grandes que va a tener estas potencias, ¿no? Como por ejemplo Inglaterra, Francia, Alemania o Estados Unidos ahora, ¿no? Y luego entonces tenemos el surgimiento de grandes transnacionales, grandes empresas que controlan los mercados del mundo, ¿no? Se provocan guerras. La Primera Guerra Mundial es parte del imperialismo, ¿no? Es una guerra entre potencias imperialistas. O la Segunda Guerra Mundial también es una guerra entre países imperialistas, por el control de mercados, por el control de colonias, semicolonias, recursos, materias primas, mano de obra barata, ¿no? Entonces, son características del imperialismo, ¿no? También tenemos dos elementos en el imperialismo: la metrópoli y las colonias. La metrópoli viene a ser el centro de poder, donde está el Estado, como por ejemplo Inglaterra, ¿no? Con Londres, Francia, París, por ejemplo, ¿no? O también las colonias, que son los países dominados, invadidos, ¿no? Por los imperialismos, ¿no? Los países imperialistas más importantes que tú tienes que saber son los siguientes. El más grande país imperialista que surgió fue Inglaterra. Inglaterra ya viene desde el siglo XIX, ¿no? Todo el siglo XIX, Inglaterra, con la reina Victoria, que gobernó 60 años, ¿no? Y haciendo grandes barcos, factorías, hacen comercio internacional y controlan los mercados del mundo. Inglaterra va a dominar todos los mares del mundo y comienza a tener colonias en América, como por ejemplo la isla de Watling frente a Estados Unidos, las Guayanas en Sudamérica, las Malvinas, o tenemos en el África, desde Sudáfrica hasta Egipto, ¿no? Etiopía, va a dominar la India, los ingleses. Luego también China, ¿no? Va a ser su colonia, ¿no? Entonces, Inglaterra es una potencia muy grande, es la que más copó el mundo con sus mercaderías en el siglo XIX. Era la dueña del mundo prácticamente. Los pueblos que no tienen desarrollo industrial tienen que entonces comprar de ellos y pagar el precio que quieren ellos con grandes ganancias. Así es como la vida de los pueblos se va desarrollando, en cuanto nosotros también hoy día vivimos eso, ¿no? Una desigualdad muy grande entre los países potencias. Francia viene a ser otro imperialismo que surge con Napoleón III, que mandó a construir el canal de Suez, y que luego entonces este país va a convertir con Napoleón a París una ciudad cultural, industrial muy grande, y a la vez Francia va a tener también colonias en América, la Guayana Francesa, va a tener en el África Argelia, por ejemplo, o también va a tener en Indochina, Vietnam, y también va a tomar a China como colonia. Y los que llegaron último al reparto del mundo fue, digamos, Italia y Alemania. Italia copó la parte norte de África, Túnez, por ejemplo, ¿no? Pasando por el mar Mediterráneo. Alemania es el último que llega y solamente llegó a tener una pequeña colonia en Camerún, en el África, o la isla Madagascar, por ahí. Pero los alemanes entonces reclamaron a las demás potencias de que se haga un nuevo reparto en el Congreso de Berlín. Bueno, las demás potencias no aceptaron, y así quedó entonces dividido el mundo con estas grandes potencias imperialistas. Entonces, las preguntas es lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa es el imperialismo? ¿No? ¿Qué es el imperialismo? 1. 2. ¿En qué consiste la exportación de capitales? ¿Ya? Exportación de capitales. Y 3. ¿Por qué Inglaterra se expandió más como imperialismo? Son preguntas que usted lo va a desarrollar escuchando esta clase que ya estamos explicando, y usted va a tener la respuesta. Esa es para ti, estimado jovencito. Hasta ahí llegamos, jovencito, ¿ya?